encuentra. Hola, en esta ocasión tenemos un Huawei G630, el cual no enciende. Y vamos a continuación. Bueno, en este caso tenemos un Huawei G630 que no enciende. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es conectarlo a la fuente de alimentación para ver los comportamientos que nos presenta este equipo al conectarlo. Inicialmente tenemos un consumo de 19 mAh. Esto no debería ser así. Ahí vemos el comportamiento de este equipo y que si le damos power nos va a quedar fijo en 91 mAh. Cuando tenemos este tipo de comportamientos, muy probablemente puede ser o alimentación hacia la memoria o problemas en la memoria directamente. Pero primero debemos que checar si el equipo es reconocido. Justamente esto fue lo primero que se hizo y desafortunadamente no fue reconocido. Ahí vamos a conectar el dock test para poder analizarlo, ver las líneas de comunicación y las líneas de USB. Vamos a medir esos valores referenciales para poder identificar si tenemos un problema también por el sector de la carga. Conectamos el multímetro al dock test y vamos a hacer el análisis de cada una de las líneas. En este caso, el valor de VBus nos va a dar un valor de 2900, 2800, que es un valor bastante alto para lo normal. Y vemos que datos negativo y datos positivo se encuentran en corto. En esta ocasión tenemos que verificar el problema porque puede ser un problema más grave de lo normal. Puede ser un problema tanto de la línea, del puerto o directamente del CPU. Analizamos este puerto, vemos que ya se le hizo un cambio y que desafortunadamente las líneas de datos se encuentran en corto. Vemos que pues no vemos exceso de soldadura, vemos unos pequeños jumpers allí y que tenemos entonces que analizar esas líneas directamente para poder identificar cuál puede ser el posible culpable de que esas líneas se encuentren aterrizadas. Analizamos en el plano esquemático y podemos llegar a identificar que lo primero que tenemos que constatar serían ese par de diodos, los cuales pueden causar que entre en corto, que sería el D1606 y el D1607. Ahí vemos que la línea VBus va conectada y que tenemos las líneas de datos que también atraviesan un par de bobinas y que tenemos que analizar este par de diodos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? En este caso pues vamos a retirar esos diodos que son diodos TBS y que muy probablemente pueden estar causando la falla. Ahí vemos la posición de los diodos y vamos directamente a extraer esos diodos para poder identificar si son los posibles culpables de que las líneas se encuentren en corto. Lo colocamos en el soporte y vamos a extraerlo a una temperatura de 380 grados. Vamos a proceder a retirar ese par de componentes de una manera muy fácil. Vamos a tener en cuenta de que esos diodos no tienen ninguna polaridad. Directamente se pueden colocar de cualquier manera, ya que son diodos TBS. Vamos a proceder a extraerlos para poder identificar las líneas y saber si se encuentran directamente en corto o simplemente eran los diodos que causaban ese corto. Allí extraemos los dos diodos, esperamos que enfríe un poco la placa para poder hacer sus respectivas mediciones. En este caso es muy sencilla este análisis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el multímetro y vamos a medir las líneas de datos que se encuentran en corto y vemos que continúan en corto. ¿Qué significa? Que ya los diodos quedan totalmente descartados, esos diodos no eran. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? Vamos a quitar un par de bobinas, las cuales están dando continuidad a la línea para poder identificar si el corto se encuentra hacia el puerto o el corto se encuentra hacia el CPU. Vamos a guardar esos componentes para luego colocarlos de nuevo. Quitamos esa par de bobinas, esperamos que enfríe un poco la placa y vamos a proceder a medir esas líneas. Entonces, si medimos en la parte de abajo y da continuidad, puede ser CPU, y si medimos en la parte de arriba,
muy probablemente pueda ser las líneas o el puerto que se encuentra en corto. Entonces allí vemos que las líneas de datos al CPU se encuentran en perfectas condiciones. ¿Qué significa? Que es simplemente el puerto el cual está en corto. Entonces ahí lo que hice fue quitar esas bobinas L1601 y L1602 para identificar si el corto se encontraba hacia el CPU o directamente hacia el puerto. Ya quitamos los diodos TBS, los cuales podían ser causantes de ese corto. ¿Qué procedemos a hacer? Vamos a quitar esos puentes y vamos a aislar las líneas para poder darle esa solución bastante sencilla. Vamos a hacerlo de una manera un poco diferente. En este caso vamos a hacer unos puentes largos con el fin de aislar la placa. Ahí lo que estoy haciendo es levantar un poco los pines de la soldadura y hacer un puente para poder soldar esas líneas directamente donde iban los diodos TBS. Vamos a colocar de nuevo las bobinas con el fin de dar continuidad a esas líneas correspondientes. Vamos ahí, colocamos las bobinas. Recordemos las temperaturas, en este caso utilizamos una Aten 862 a unos 380 grados y 40% de aire. Estas temperaturas pueden variar dependiendo de la placa, dependiendo de la temperatura ambiental, dependiendo de la estación. No todas esas estaciones van a utilizar la misma temperatura. En este caso vamos a utilizar entonces hilo de 0,01 milímetros para hacer esos puentes o esos jumpers. Hacemos el puente y cortamos. En este caso pues lo hacemos de esta manera para poder hacer un diagnóstico rápido. ¿Listo? Ya con esto queda totalmente descartada la línea, porque muy probablemente puede ser esa línea en la base del puerto que está en corto. Ya aquí lo que procedemos es directamente a analizar la placa. Vamos a bajar un blindaje que tiene relación con el PMIC, con CPU y con memoria, para ver si tenemos algo anormal. Y voilà, hallamos un detalle bastante importante en el PMIC. Bien, vemos un fogonazo, un quemonazo. Puede ser que hayan conectado un cargador defectuoso y eso hubiese causado que ese circuito se dañara. Vamos a comenzar a quitar la resina a unos 200 grados y 100% de aire para poder hacer la extracción correcta de ese circuito y ver si bueno, ya desafortunadamente ese circuito, como lo vemos de esta manera, no tiene salvación. Aquí lo más pertinente sería hacer el reemplazo del mismo circuito integrado. Vamos a quitar lentamente, con cuidado, sin rayar tanto la placa de esa resina para poder hacer la extracción de ese circuito integrado y tener en cuenta de que para la extracción no podemos dañar las pistas. Bien, entonces vamos a acabar de hacer la limpieza. Recuerdo las temperaturas, 200 grados y un flujo de aire del 100%. Vamos a hacer una limpieza allí. Y directamente vamos a aplicar un poquito de alcohol isopropílico. Limpiamos esas pequeñas partículas. Verificamos el CPU, verificamos la memoria para ver si también están quemadas o algo por encima, pero no, se ve perfectamente. Vamos a utilizar una temperatura de 380 grados y 40% de aire para la extracción del circuito. Vamos aplicando temperatura con cuidado. Cuando veamos que la soldadura comienza a brotar por debajo del circuito, ya está casi listo para la extracción. Allí. Ahí levantamos y vemos que en su costado izquierdo del circuito se encuentra el quemonazo. Ya aquí lo que vamos a hacer es cambiar la aleación de la soldadura. Vamos a aplicar un poco de flux y limpiar la zona, quitar esa resina que está por debajo del circuito integrado, con cuidado de no arrancar ningún pad. Vamos a acabar de hacer la limpieza. Y en este caso vamos a verificar si las pistas se encuentran en buen estado o no. Vamos a aplicar un poquito con malla de soldadura, quitar ese exceso de soldadura y con el counting vamos a ir raspando poco a poco para quitar esa resina. Aplicamos alcohol isopropílico con un copito, en este caso de algodón, para poder limpiar perfectamente la zona, y vemos que hay un sector que ya a simple vista se ve que está bastante deteriorado debido al quemonazo que ha tenido, y que aquí muy probablemente este equipo quizás no tenga salvación o quizás sí. ¿Qué podemos hacer en este caso? Allí vemos el fogonazo que ha pegado. Tendríamos que buscar otra placa similar para poder analizar esas líneas y ver si podemos darle solución
o definitivamente ese equipo queda totalmente irreparable. Recuerde que puede ser que hayan conectado un cargador defectuoso, un cargador genérico, y haya causado este tipo de fallas. Entonces, muchachos, espero que pues ya aquí vemos la reparación que se le hizo el puerto. Y espero que este video les haya gustado. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba, compartan mis videos y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta.